Los pianistas nos viven haciendo bromas. Dicen que un guitarrista puso un aviso en el diario: vendo guitarra usada después del tercer casillero a estrenar. ¿Vos te imaginás un pianista trabajando en una octava del piano y no conociendo todas las teclas? Sería ridículo, ¿no? Pero esto que nos parece absurdo, generalmente los guitarristas lo hacemos como lo más normal. Y nos pasamos años y vemos guitarras usadas que están todas gastadas en los primeros casilleros y totalmente limpias después del cuarto casillero. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es un problema de mentalidad y de cómo estudiar. El que mejor toca es el que mejor estudia. Por eso en este video quédate hasta el final, porque te voy a enseñar el método exacto para que en pocos minutos aprendas todo el diapasón de la guitarra y te dejes ya de renegar y estar buscando y fastidiarte hasta el extremo porque no encontrás las notas. La primera cosa que tenés que saber son las cuerdas al aire: mi, si, sol, re, la, mi. Parece obvio, pero tenés que contarlas de abajo para arriba como los pisos de un edificio y saberlas de memoria. Y decime por favor el nombre de la cuarta cuerda, y están respondiendo. La cuarta cuerda, bueno, se llama sol. Se llama re. Y si eso tardás mucho para responderlo, entonces te vas a fastidiar cuando tengas que buscar la nota y vas a decir: la guitarra no es para mí, no nací para esto. ¿Esto qué significa? Que en realidad no es que no naciste para esto o no tenés condiciones para la guitarra. ¿Qué pasa? Que tenés que estudiar correctamente las cosas. Por eso quédate hasta el final en este video, porque te voy a explicar en detalle cómo hacer para vencer esos problemas. Y por eso, si todavía no te suscribiste a este canal, hacelo aquí, activá la campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro: Cómo construir una interpretación, que está ayudando a muchísimos músicos en todas partes del mundo, en inglés, italiano y español. Lo podés adquirir en mi página web, carlosanti.com. He invertido más de 200.000 euros en formación, viajes, cursos, hoteles, visa, maestría, clases privadas con grandes maestros. Todo eso lo he puesto aquí en este libro para que vos logres los resultados iguales o mejores que yo. Por eso me he convertido en una persona próspera, con un posgrado, logré recibirme en la universidad con el más alto promedio de calificaciones, tener una carrera internacional. Todo lo que me propuse lo alcancé: ser profesor de la universidad, grabar 4 discos, conocer grandes músicos, ganar premios incluso en concursos y también tocar en lugares y teatros emblemáticos. También vivir en Europa, trabajando de la música con conciertos. Vengo a dar una gira en Estados Unidos, debo dar un concierto ahora en abril en Alemania. ¿Y todo esto por qué? Porque aprendí de grandes maestros. Estos maestros te van a enseñar a vos también cómo estudiar. Porque hay una regla, que te guste o no, es de oro y es así: el que mejor toca es el que mejor estudia. Muchos me preguntan: Carlos, ¿cuál es el precio del libro? Una de las cosas que no te das cuenta es el precio que ya estás pagando, que es nada más ni nada menos que la ignorancia, la falta de ilusión, de propósito, de no poder abordar el repertorio que te gusta, el estancamiento, el bajo nivel, quedar al margen de escenarios importantes, lesiones, no sonar como te gustaría, tener que trabajar de otra cosa para poder sobrevivir, y sin duda ya es lo suficientemente doloroso para que no dejes pasar esta oportunidad. El profesor con el cual me formé durante 8 años en la universidad decía una gran verdad: Carlos, en esta profesión hay muchos frustrados. Este libro te va a sacar de la frustración. Si a ti te detienen 2 cifras que cuesta un libro o una clase conmigo online, en realidad a ti te detiene cualquier cosa, porque la respuesta no es no me lo puedo permitir, sino cómo lo puedo pagar. La mayoría de los estudiantes se malogran solos por su mentalidad de escasez. En realidad, si cambias tu mentalidad, cambia todo a tu alrededor. Tú no estás predestinado, tú estás programado. Garantizado. En la universidad donde me gradué había un profesor que se llamaba Enrique Núñez y siempre nos preguntaba: ¿vos cómo te llamás? Y yo respondía: Carlos. Entonces él me decía: con esa seguridad y con esa velocidad mental me tenés que contestar cuando yo te pregunte una nota de la escala. Porque si yo te pregunto ¿qué nota hay después de fa sostenido? Y vos me decís sí, estamos en un problema grave. Quiere decir que no saber contar del 0 al 9 y querer ser matemático. Y si yo te pregunto ¿qué número hay después del 6? Vos me decís inmediatamente 7. Pero a alguno yo le pregunto ¿qué nota hay después de sol sostenido? Y empieza do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, y tardan una eternidad. Entonces se frustran, están tocando la guitarra y dicen: ¿dónde encuentro esa nota? Espera que empiezo a contar. Y empiezan a hacer una cuenta regresiva y encima la hacen mal. Por eso lo primero que tenés que vencer es la pereza mental de no saber la escala musical, en todas sus formas: del derecho al revés, de atrás para adelante, adelante para atrás, empezando de cualquier nota. ¿Y por qué así, Carlos? ¿Por qué? Porque las cuerdas de la guitarra empiezan de cualquier nota. Yo aquí no empiezo de do, empiezo de mi. Entonces voy a poder deducir que en el primer casillero está el fa.
en el segundo está el fa sostenido, en el tercero está el sol, pero yo no empecé de do, empecé de mi. Y lo mismo pasa cuando estoy descendiendo. Si yo sé que esto es un la, cuando quiero tocar el sol sostenido que está atrás, voy descendiendo en la escala. Y si voy a tocar el sol al aire, también voy descendiendo. ¿Esto qué significa? Yo tengo que poder primero hacer una escala cromática diciendo el nombre de las notas con una velocidad mental y una seguridad increíbles. Así, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido. Y después puedes deducir también las notas restantes del diapasón solamente sumando 5. ¿Cómo es eso, Carlos, de sumar 5? No entendí. Quiere decir que si yo encuentro un la en segunda posición de la tercera cuerda, aquí, si yo quiero encontrar esa misma nota en la cuerda de arriba, lo único que tengo que hacer es sumar 5. Sumar 5 al número 2, que es el número de casillero donde se está produciendo. 2 más 5, 7. Entonces quiere decir que si está en tercera cuerda, ahora la vamos a encontrar en la cuerda de arriba, casillero 7. Es la misma nota, se escribe igual en el pentagrama, tiene la misma altura, lo único que cambia es el número de cuerda y el color, por supuesto, porque son de diferentes materiales. Siguiendo esta lógica, este es el mismo la de cuarta cuerda, séptimo casillero, que el de tercera cuerda, segundo casillero. Y si vuelvo a sumar 5, la voy a encontrar esta misma nota en casillero 12 de la quinta cuerda. ¿Por qué? Porque casillero 7 más 5 es igual a 12. Por eso podés hacer una pieza musical en diferentes cuerdas con diferentes digitaciones, pero son las mismas notas. Te paso a dar el ejemplo. ¿Y por qué sucede esto? Porque la guitarra tiene unísonos, que son notas iguales siempre basado en el sistema de afinación, porque eso de sumar 5 viene de aquel sistema de afinación básico que es, pisamos en el casillero 5 de una cuerda y obtenemos la misma nota que la cuerda inmediata inferior al aire. Esta relación 0-5 se mantiene en todas las cuerdas, a excepción de la tercera cuerda. La relación entre tercera y segunda es de 4 casilleros, acordate de esa excepción. Entonces aquí, si yo quiero encontrar una nota, por ejemplo, que está en segunda cuerda, en primer casillero, no voy a sumar 5, voy a sumar 4 para encontrarla en la cuerda inmediata superior. Quédate hasta el final porque te voy a compartir un par de secretos que no te dicen en otros canales para conocer el diapasón con una gran seguridad y con una gran precisión. Puedes tomar clases conmigo escribiéndome solamente a este mail. Hace unos meses recibí justamente un correo electrónico donde una persona me decía que mis clases eran caras. Yo te aseguro que van a pasar 3 años y esa persona va a seguir pensando que es caro. Eso es mentira. Cuando tú tienes la llamada de a algo, tienes la oportunidad de cambiar. Y ese deseo y esa limitación es la que hace que la gente prospere. Eso es lo que la gente ahí afuera no se da cuenta, porque las masas, históricamente, se equivocan. Toman el camino más cómodo. Como no tengo dinero, no tomo las clases. El facilismo. Agacho la cabeza, subo los hombros y listo, no me tengo que esforzar. Y así, se pasan la vida esperando que alguien se lo solucione gratis. Me han dicho que a partir de cierta edad no se puede aprender, que no vivo de la música porque está muy mal el mercado, que si me lesiono y no puedo tocar es porque no nací para la música y tonterías así. Y en realidad con mis clases voy a revolucionar tu mente y por ende voy a revolucionar tu mundo. El universo es mental, lo que piensas lo manifiestas. Si ahora te parece muy caro, dentro de unos meses vas a estar peor porque la línea del tiempo avanza y tú no, por lo tanto retrocedes. Y esta mediocridad siempre te va a estar persiguiendo hasta que rompas el patrón y digas estoy harto de tocar así, de no avanzar, me cansé. Hasta aquí, ni un segundo más. Otra cosa que tenés que aprender con seguridad son los cacheros 5, 7 y 10. Y los tenés que saber de memoria y con una gran velocidad mental y en cualquier cuerda y en cualquier posición rápido. ¿Esto qué significa? Yo tengo que saber la, re, sol, do, mi, la. Porque está bien contar 5, pero también en ocasiones para encontrar una digitación rápido tenés que saber las notas de memoria. Ya no podés estar contando 5. Si, mi, la, re, fa sostenido, si, re, sol, do, fa, la, re. Si sabes bien esos
casilleros, después las otras notas las encuentras fácil. Porque si yo sé que el si está aquí, el do de sexta está exactamente al lado. Entonces es una cadena. Primero saber las cuerdas al aire. Después saber muy bien la escala musical, con gran seguridad. Y tercero, saber exactamente qué notas se producen en ciertos casilleros de la guitarra que son cruciales. La guitarra es un instrumento muy gráfico, por lo tanto, con la vista podés solucionar muchas cosas, pero también cuidado porque tenés que aprender a tocar sin mirar, porque si mirás la partitura no podés estar buscando las notas con la vista. ¿Y esto qué supone? Que tengo que poder tocar sin mirar. Si yo te digo fa, tengo que tenerlo a la mano. Fa, primer casillero. Si yo digo re, segunda cuerda, inmediatamente encontrarlo. Tener como una visión, podríamos decir, espacial de todo mi diapasón. Otro problema que le sucede a los estudiantes es la confusión con las octavas. Ven un do con primera línea adicional inferior en el pentagrama y consideran que se toca en segunda, o en primera, o en tercera, o en cuarta, cuando en realidad estamos hablando del do más grave. Esto se soluciona de un modo sencillo. Primero, aprendiéndose bien las cuerdas al aire y cada una de las notas por cuerda. Esto significa que si yo sé que la nota mi es de sexta cuerda y aquí tengo un fa, no puede estar alejada en el pentagrama 5 líneas para arriba. Sería un absurdo. ¿Por qué? Porque el pentagrama funciona como un eje de coordenadas en donde si yo estoy más arriba es más agudo y si estoy más abajo es más grave. Entonces, por esa simple razón, tenemos que aprender cada una de las cuerdas por separado y todas las notas de cada cuerda. Una gran técnica es escribir cada una de las notas con un pentagrama. Y vos me dirás, pero si yo quiero leer notas en el pentagrama. Sí, pero no sabés cuánto se aprende escribiendo. Escribir es algo fabuloso para el músico. Porque así como en la escuela, cuando aprendemos el lenguaje, leemos y escribimos, en la música también nos hace muy bien. Te recuerdo que aquí está mi mail para que te comuniques conmigo por clases. Tengo alumnos en Francia, Italia, Ecuador, México, España y tantos otros países que sería aburrido nombrar aquí en el video. Tú crees que vas a cambiar algo en tu vida, pero si no haces una terapia de shock, no vas a poder. Einstein decía, no se puede arribar a resultados distintos con las mismas fórmulas. Y si tienes lesiones o estás frustrado o cosas que no entiendes, mejor ya, pero no va a pasar si no haces nada. No tengo dinero, tiempo o energía, es lo que te ha llevado a esas lesiones con la guitarra, a esa mediocridad, a esa falta de resultado. Debes cambiar el patrón urgente. Escríbeme a mi mail. Secreto del final del video. Tenés que perderle el miedo a los casilleros 5, 6, 7, 8 y 9. Tenés que perderle el respeto al diapasón de la guitarra. Y esto no se hace de otra forma más que utilizando escalas en todas las cuerdas. De paso te aprendés la teoría musical y conoces el diapasón. Es un mito que aquí es más difícil. Aquí los casilleros son más chicos y la guitarra es más blanda. No hay tanta tensión como cerca de los puentes. Por lo tanto, utilizar la mano ahí muchas veces es mejor, incluso para ejercicios o para los que recién empiezan, porque no te hace abrir tanto la mano y tampoco te genera una tensión excesiva en la mano izquierda, lo cual puede llevar a problemas de salud y de técnica. Hacé escalas diciendo el nombre de la cuerda. Re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re. Y aquí en el casillero 12, como son 12 las notas, obviamente, volvemos a empezar el círculo de notas, que yo más que considerarlo una escala lo considero un círculo porque vuelve al mismo punto. ¿Esto qué significa? Que si la guitarra empezara de aquí sería exactamente lo mismo que en primer casillero, pero claro, una octava más arriba. Re sostenido, mi, fa, fa sostenido y así sucesivamente. Si la guitarra tuviera 3 calles de largo, yo podría seguir cifrando porque el círculo de notas es infinito. Así que aprendételo bien junto con las cuerdas al aire y aprendete esta técnica porque es realmente poderosa. Si quieres un cambio, no pongas fecha en el almanaque. Escribe ahora mi mail y encuentra mi libro en la página web. Así podrás realizar un cambio en tu vida. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!